la práctica que hoy nos ocupa es la soldadura en ángulo interior. Para ello tomaremos dos piezas de 10 milímetros de espesor por 40 de anchura por 300 de longitud y la puntearemos en ángulo recto, procurando que no monte una chapa en la otra. Para ello dispondremos de unos ángulos cortados a tal efecto, para que nos quede también, lo comprobaremos, a 90 grados el interior. Lo veremos mejor en el croquis adjunto. Vemos las dos chapas, soldadura en ángulo interior, y veremos que también vamos a realizar 3 cordones, pero la técnica es distinta. Ya es lo que se denomina pasada ancha, igual que lo hacíamos en la práctica número 2. O sea, no vamos a utilizar ya, puesto que esta soldadura está en lecho, se le denomina, además de horizontal en lecho, porque están los cordones pausados. No hay cordones alternos y finos. El punteado seguiremos la norma de siempre, según la normativa habitual, con 3 puntos para esta longitud es suficiente, 1 en el centro y 2 en el exterior, pero que sean puntos fuertes, aproximadamente entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Y ojo, siempre lo vamos a realizar aproximadamente cuando utilicemos el diámetro 3,25 con una intensidad de unos 120 amperios. ¿Por qué? Para que quede poco material y funda perfectamente, para que no nos deje los puntos ahí, vamos a decir, con alguna ligera inclusión de escoria en el empiece, puesto que la gota es menos líquida, o sea, más pastosa. La posición del electrodo, si vamos al croquis, siempre será, vamos a decirlo, a 45 grados bisectriz del ángulo empleado y 70-80 grados en avance. O sea, que tendríamos las piezas y serían más o menos una cosa así. 70-80 grados y 45, o sea, ligeramente inclinado y la mitad del ángulo que forma. Puesto que la pieza la vamos a colocar en este sentido, en lecho, en el primero le damos un ligero balanceo y emplearemos aproximadamente una intensidad, si lo realizamos con 2,5 para penetración, pues aproximadamente con unos 70-80 amperios nos bastaría para penetración, pero con el electrodo de diámetro 2,5. Pero en este caso se puede utilizar perfectamente, habiendo dejado una pequeña separación entre las piezas, aproximadamente una cosita, que simplemente se vea un poquitín de aire en las dos partes. ¿Para qué? Para que penetre el cordón y lógicamente tengamos la seguridad de que esa junta no se va a romper. Igual que hemos hablado en la práctica anterior, o sea, en la práctica número 2 de pasada ancha, vamos a hacerlo aquí de izquierda a derecha, pero para evitar que la pieza, vamos a decir, tenga problemas de inclusión de escoria, aumentamos la intensidad, pues aproximadamente unos 10-15 amperios. Con eso será suficiente para que el caldo salga más líquido y, lógicamente, vamos a decir, evitemos esa formación de escoria pastosa. ¿Y qué más vamos a decir? Lo que decimos habitualmente, simplemente en los empalmes calentando con arco largo. Y la longitud de arco por eso no varía. Lo único que nos puede pasar y es que si tenemos la escoria pastosa, el arco se nos entrecorte.
Para evitar eso, siempre un poco más de intensidad y tendremos la escoria más líquida y podremos meternos con el cordón, con el electrodo, bien en el baño de fusión sin que el arco se corte. Vamos a realizar el punteado de la práctica número 6, que se trata de la soldadura en ángulo interior en lecho y posición lógicamente horizontal. Para ello, recordar que debemos llevar unos 120 amperios para evitar precisamente que se nos pueda pegar el electrodo o que nos salga alguna inclusión de escoria en el inicio del punteado. Y punteamos siempre con arco largo, precisamente para aumentar la resistencia, que el cordón, mejor dicho, el punto salga bien fundido y aplastado. En este caso, en los dos puntos, tanto en el de la derecha como en el centro, ha ido perfecto, pero el primero que había realizado, lógicamente, como no había subido la intensidad, le ha salido un poco, vamos a decir, sin fundir bien, con una pequeña inclusión de escoria, cosa que corregirá lógicamente a la hora de soldar. Hemos realizado un pequeño trozo de cordón primero y vamos a subir la intensidad, puesto que en este ejercicio sí que podemos subirle la intensidad, ya que tenemos una chapa de 10 milímetros de espesor y nos lo permite. Por lo tanto, siempre que el espesor de la chapa no permite, utilizaremos un poquitín más intensidad de lo normal para evitar inclusiones de escoria y otros defectos de soldadura. Subimos la intensidad a unos 120 amperios y ya vemos ahora que el caldo que nos forma el baño de fusión es muy líquido. Estamos en una toma delante de la cámara, lo que nos permite ver ahora que efectivamente el electrodo va inclinado hacia adelante, hacia el avance, y el balanceo, que no es ni menos que un balanceo en zigzag, y parándonos ligeramente en los dos laterales de las chapas. Aproximadamente este primer cordón pues nos vendrá a sacar con unos 12 milímetros aproximadamente de anchura. Eso va a depender un poco del soldador. Hemos visto que al aumentarle la intensidad, el cordón sale más fundido y lógicamente un poquito más ancho. Pero lo que nos interesa precisamente es que el cordón depositado quede bien fundido. Podéis observar la diferencia que hay del primer trozo hecho con 110 amperios a este segundo simplemente superior, pero vamos, es tan suave que apenas carece de importancia. En cuanto la limpiemos un poco, veremos que aparenta más por las proyecciones que tiene en el lateral.